sus asientos. Si usted quiere quede separado, no hay problema. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos creen que aman a Dios? Sí, porque para amarle hay que dejar muchas cosas. Para verdaderamente amar a Dios hay que dejar varias cositas de lado, amén. Porque el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y entonces creemos que le amamos, pero todas nuestras fuerzas no están puestas en Él, nuestra mente tampoco está puesta en Él, nuestro corazón sigue siendo engañoso y entonces nos damos cuenta que no le amamos a Dios, creemos que le amamos. Amén. Yo quiero hablar en esta mañana por unos minutos. Hoy tenemos presentación de niños. El ministerio más anhelado, más buscado en este último tiempo, el ministerio más admirado y más aplaudido, no es ni del apóstol, ni del maestro, ni del evangelista, ni del sacerdote. Es el ministerio profético. Es decir, la gente corre de un lado para otro detrás de algo que Dios me diga. A ver, ¿qué dice Dios de mí? La gente está esperando que el profeta se arrime y le diga algo de parte de Dios. Nos es muy fácil prestar el oído a una palabra profética y nos es muy difícil prestar el oído al que tiene toda la razón y toda profecía, que se llama Jesucristo. Amén. Es más fácil esperar que un hombre me traiga una palabra que esperar que verdaderamente Dios me traiga una palabra. Y entonces, como me es más fácil eso, porque no pago ningún precio ni de oración ni de ayuno, solamente estoy esperanzado en lo que me diga el hombre. Si es verdad o no es verdad, bueno, ya después veremos. El tema es que estoy y tengo mis esperanzas puestas en una palabra de hombres y no en la palabra de Dios. La palabra profeta viene del hebreo naví. Si quiere anotarlo, anótelo, va a quedar grabado de todas maneras. ¿Sabe lo que significa profeta? El que anuncia o proclama. Eso significa la palabra profeta. ¿De dónde viene del hebreo naví? Y significa esto: el que anuncia o proclama. ¿Qué significa? El que anuncia o proclama. Ahora, debemos determinarnos a creer que la profeta mayor está en la Biblia. Lo que Dios dijo, eso es irrevocable, es irresistible. Yo no puedo ir en contra de lo que Dios dijo. Es decir, que la profeta más grande está aquí en la palabra. Quiero hablar en esta mañana de uno de los profetas más usados, porque una característica grande que tenían. Me puse ayer a la tarde a hacer un estudio sobre la vida de la mayoría de los profetas. Ninguno de ellos en sus características principales buscaba reconocimiento. Ninguno de los profetas buscaba que alguien lo reconociera. No. Todo lo que hacían era simplemente buscar el reconocimiento de Dios. Servir a Dios, traer una palabra al pueblo para que corrigiera. Nunca la profecía fue dada para alegrar nuestros oídos. Jamás la profecía fue utilizada por Dios para que usted y yo estuviéramos contentos y felices, sino que la profecía servía y sirve para corregir, o debería ser la palabra de Dios para corregir nuestras vidas. Que ahí está el gran error de todos los tiempos, porque entonces el profeta ha sido halagado, ha sido elogiado, ha sido puesto en alto como un ministerio importantísimo, y vaya si es un ministerio importante, el ministerio profético. Pero no para endulzarnos los oídos, y enseguida lo vamos a entender, sino para escuchar la voz de Dios para que corrija nuestras vidas. Amén. Y es muy difícil, hermanos queridos, entender esto. Elías, su reinado y su gobierno como profeta está en los días de Acab, un rey perverso que se termina casando con una mujer más perversa que él.
Jezabel lo único que le importaba era dañar, destruir a los profetas de Dios. Y esa potestad, lamentablemente, porque es un espíritu, porque usted y yo no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades, amén. Es decir, que el mismo espíritu que moraba en Jezabel se mueve hoy dentro de las iglesias. ¿Y cuál es el propósito del espíritu de Jezabel? Derrotar, derrocar, derribar al espíritu de Dios, al espíritu que verdaderamente debería morar en los profetas. ¿Cuál es el espíritu que verdaderamente debería morar en los profetas? Es el espíritu que tenía Natán, por ejemplo, que iba al rey David y le decía dónde estaban sus errores. Y lo golpeaba y le decía: hey, hubo un hombre que tenía tal y tal ovejita, una solita. Ustedes se acuerdan de esta historia. Amén. Sin embargo, el más rico de todos vino y se la quiso robar. Y le estaba hablando de su propia vida. Y Natán termina derrotando y derrocando ese espíritu de Jezabel que normalmente crece dentro nuestro para profetizar lo que Dios no dice, porque lo que Dios dice ya lo dijo, está aquí escrito. Ay, qué lindo que está esto. Cuando yo entiendo esto, entonces comienzo a esperar que Dios me promueva, que Dios me exalte, que Dios me levante. ¿A través de qué? De la humillación y la humildad. De reconocer que la única profecía y la más importante de todas, ya la escribió el Señor, ya me dijo lo que tenía que hacer. ¿Cuántos saben que en la Biblia está todo lo que debemos hacer? Amén. Segunda de Reyes 1, 10, 15. Verdaderamente el ministerio de Elías era un ministerio profético. Nosotros normalmente esperamos que el profeta me hable y me diga cosas lindas. Amén. Mire, usted anuncia la venida de un pastor y no viene mucha gente. En todas las iglesias pasa lo mismo. Usted anuncia la venida de un evangelista, sí, van algunos que necesitan sanidad. Pero usted anuncia la venida de un profeta, las iglesias se llenan. Casualidad no, es que la gente está buscando una palabra fácil, algo que me dirija rápidamente, todo ya. Amén. Que Dios me hable a ver qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, y poder manejarme y dirigirme de acuerdo a una palabra de un hombre que no sabemos si vino del corazón de Dios o del corazón de los hombres. Amén. Esta mañana vamos a descubrir la personalidad de un profeta. Pero en primer lugar, la primer personalidad, la primera característica de un profeta es que jamás busca su propia gloria. Amén. ¿Qué es lo que al profeta verdadero le pasa? Jamás busca que a él lo glorifiquen. Jamás busca que a él lo exalten. Jamás busca que a él le rindan honores. Lo único que quiere es exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Mire el poder que había en la boca de un profeta. En el caso de Elías. Dice que Elías, Segunda de Reyes 10, Segunda de Reyes 1, del 10 al 15. ¿Cuántos quieren recibir en esta mañana el poder y la autoridad de un profeta? ¿Cuántos quieren, por favor? Dígase a sí mismo: yo quiero recibir el poder y la autoridad de un profeta. Vamos, dígalo. Pero jamás, diga conmigo, buscaré mi propia gloria, sino la gloria del que me trajo a este lugar. Amén. Buenísimo. Mírelo a la autoridad de Elías. Dice que Elías respondió y dijo: capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Es decir, no andaba con muchas vueltas Elías. ¿Están ahí o no están ahí? ¿Tenía palabra de Dios o no? Esto es terrible, hermano. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende como pronto
Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Diga conmigo, ya llevaba 100. Qué terrible, hermano, esto. Una palabra de un profeta puede dar vida y puede matar. Amén. Pero, ¿qué es lo que estaba diciendo? Primeramente, él reconocía esto. Ya vamos a seguir leyendo. Él decía: si yo verdaderamente soy varón de Dios, esto que estoy diciendo tiene que suceder. Lo que Dios dijo, hermanos, se tiene que cumplir. Si no, no lo dijo Dios. Aleluya. ¿Cuánto le creen al Señor? Si Dios dijo algo para tu vida y para los hermanos que están al lado tuyo y para aquellos a los cuales nosotros le soltamos una palabra, se tiene que cumplir. Si no, no habló Dios, habló el hombre. ¿Qué dice la palabra? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. ¿Cuánto le creen al Señor? Entonces, ¿dónde tengo que estar parado en este tiempo? En la profecía mayor, que es la palabra. Cada cosa que yo escucho debo llevarlo a la palabra, a ver si verdaderamente es de Dios o es simplemente un amorío de hombres. Porque a veces, por quedar bien, amén, suelto palabras. Para hacer que un hermano se sienta cómodo en la iglesia, le suelto una palabra. Para hacerlo entusiasmar y decirle: wow, Dios tiene grandes cosas acá adentro contigo, le suelto una palabra y a lo mejor Dios no tiene nada. Amén. Ahora quiero esta mañana que podamos reconocer: ¿cuántos alguna vez sintieron algo que parecía que era de parte de Dios? Y por ahí se te vino un pensamiento y decís: ay, quiero soltarlo en la palabra de este hermano, ya le voy a decir ya lo que siento. Y el profeta no puede decir lo que siente, hermano, sino lo que Dios siente. Porque si es por los sentimientos nuestros, somos seres almáticos. Hoy siento bendecir a alguien y mañana siento mandarlo al infierno. Amén. ¿Cuántos sienten así medio variado? Por ahí tengo ganas de bendecir a alguien, por ahí tengo ganas de... Somos así, hermano. Nuestra esencia es pecaminosa. Nuestro interior está lleno de pecado. El pecado no lo voy a poder sacar nunca de mí. Podré evitarlo, podré luchar contra él. Pablo lo decía: es muy difícil poder sacar el pecado que hay en nosotros. Y el pecado más grande, suyo y mío, está en nuestro corazón. Por eso dice la palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Normalmente cuando un profeta, no voy a decir trucho, medio, va a profetizar algo, ¿a dónde lo siente? En el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Engaño. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Pasar tiempo con Dios para ver si verdaderamente lo que yo sentí en el corazón viene de parte de Dios o viene de parte mía nomás. Ay, Jesús de Nazaret. Así que Elías ya había matado a 100. Diga conmigo: 100 para atrás. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Mire lo que sucede ahora. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías. Wow, cómo cambió la historia. Estos no venían a buscar una palabrita, estos venían a humillarse, porque sabía que el Dios de Elías lo que está buscando verdaderamente es gente humilde que se humille ante la presencia del Dios Altísimo. Amén. Fíjese cómo cambia la historia. Dice que con sus 50 vino el tercero, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida. Wow. Y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50. Con sus 50 sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Amén. Mire cómo cambia la historia cuando alguien se humilla delante de Dios.
¿A cuánto les cuesta humillarnos delante de Dios? Hermanos, humillarse delante de Dios para que Dios nos entregue una palabra no es estar de rodilla, porque de rodilla mucha gente está. Humillarnos delante de Dios es reconocer todos nuestros errores y poder reconocer que nuestro corazón es muy engañoso, que nuestro corazón lo único que lleva adentro son mentiras, blasfemias, murmuraciones. ¿Me está entendiendo? Cuando hay alguien así que se rinde delante de Dios, el Señor comienza a ordenar los pasos. Y si hay un ministerio poderoso que va a ser desatado en este tiempo, porque si hay algo que yo reconozco es el ministerio profético. Todos los ministerios reconozco, pero el ministerio profético es muy necesario dentro de la iglesia. Pero es un peligro a la misma vez porque maneja emociones. El profeta junto con una palabra de Dios, ay, sintió una corazonada, ya que está, le dice, ¿qué? Dice el Señor que te llevará. Amén. Entonces el profeta debe estar limitado a hablar solamente lo que Dios dijo. Como decía Elías, Señor, si verdaderamente yo soy tu siervo, que caiga fuego sobre estos 50 y bueno, vos verás lo que va a pasar. Los eliminaba. Ahora sigue la historia. Usted sabe que a Elías le toca vivir tiempos de crisis. Le toca irle a anunciar acá porque allá Dios lo manda. El profeta debe estar decidido, determinado a ir a donde Dios lo manda. Característica número 2 del profeta es ir no donde él quiere, sino a donde Dios lo manda, sin poner ningún tipo de obstáculos. Porque es muy lindo ahí donde a mí me gusta. ¿A dónde fue Elías? A lo de Acab. Es como si vos tenés un enemigo en común con otros y a vos, nada menos a vos o a mí, nos mandan a ir a ese enemigo justamente que quiere liquidarme, quiere verme muerto. Allá fue, a lo de Acab, a anunciarle para colmo, no una muy linda noticia. ¿Sabe lo que fue a decirle Elías a Acab? Mirá, dice el Señor que por bastante tiempo, 3 años aproximadamente, va a haber sequía, no va a llover. Porque para ir a llevar buenas noticias estamos todos dispuestos. Sentí de parte de Dios, ay, decirle, hermano, Dios te va a llevar a profetizar lo que a vos no te gusta y a mí no me gusta, a hablar lo que no nos gusta, porque eso que te gusta no bendice ni hace crecer. Lo que no te gusta y dice Dios, eso es lo que corrige nuestras vidas, y a eso Dios nos quiere mandar. Aleluya. Entonces Elías va a lo de Acab a decirle, che, mira, dice el Señor, mi Dios, que no va a llover por 3 años. Vos verás lo que vas a hacer. Tratá de juntar agua en, no sé, en la jarra, no sé dónde, porque no vas a tener lluvia, va a haber sequía sobre la tierra y eso traerá grande mortandad. ¿Qué produjo eso en la vida de Acab? Enojo. ¿Qué produjo? Enojo. Y eso es necesario, que la profecía mayor produzca en usted y en mí enojo. Que lo que el profeta te suelte y te diga produzca en nosotros, ¿qué? Enojo. La profecía debe servir para corregir nuestras vidas, para edificar, exhortar. Sin exhortación, dice la palabra, no hay edificación. Nadie puede ser edificado espiritualmente si antes no se le exhorta. Debemos ser exhortados. Ahora digo, ¿qué tipo de exhortación viene de parte de Dios cuando yo vengo a Pancho y le digo, dice el Señor, que te esperan días de gloria, que lo mejor está por llegar? Uy, Dios, que Dios te va a llevar no sé a dónde. Hermano, si Pancho lo que necesita es una corrección, es una exhortación para que él sea edificado. ¿Cuánto necesitan exhortación? Ahora, ¿qué es lo que más le gusta al ser humano, a los cristianos? Una palabra bonita. Pastor, dígame cosas lindas, no me diga cosas feas. Pastor, yo vine a buscar una palabra de aliento y usted me desalentó.
No, la palabra de Dios nunca te puede desalentar. Estamos acostumbrados, hermanos, a una aspirina espiritual, a un ibuprofeno espiritual, a que alguien te tire alguna pastillita y te quite el dolor. Lo de Dios no es ibuprofeno, lo de Dios no funciona con una pastillita, lo de Dios funciona con cambios profundos. ¿Y eso qué lo trae? Una profecía verdadera. Una profecía verdadera. ¿Qué profecía, pastor? Una profecía verdadera. Wow. Entonces su historia pública, la historia de Elías, ¿dónde comienza? Llevándole una mala noticia ¿a quién? A Acab. Ay, Jesús. Primera de Reyes 17, 1 al 6. Sabe que cuando uno observa, la gente dice que es que los tiempos cambiaron. Entonces, como cambiaron los tiempos, el profeta hoy tiene que vivir en hoteles de gran jerarquía, tiene que comer alimentos que lo mantengan gordo, amén. ¿Cuántos tienen un púlpito incorporado? ¿Sí o no? Escuchaba el otro día en internet un pastor decía: hey, yo sé que tú eres templo del Espíritu Santo, pero jamás una catedral. Es decir, hermanos queridos, hoy los profetas se mueven nada más que por, usted sabe, no vamos a decirlo más allá, amén. Ahora, los profetas de aquel tiempo no pedían nada a cambio, hermano. Demostraban el amor que verdaderamente le tenían a Dios. Iban a donde Dios lo mandaba, hubiera alimento o no hubiera alimento. Y fíjese lo que dice la palabra en Primera de Reyes 17, 1 al 6. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Dónde estaba? En la presencia. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, que en la palabra del profeta había, ¿qué cosa? Autoridad. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Wow, mire los mozos que tenía Elías. Mire los servidores que tenía Elías. Cuervos, nada más que cuervos, con lo que le gusta la carne a los cuervos. ¿Sí o no? Pero hasta los cuervos obedecen cuando verdaderamente somos guiados por la palabra de Dios. Los cuervos alimentaban a Elías. Lo mandó al arroyo de Querib. Usted sabe y conoce esta historia. Después de un tiempo, de días prudenciales, lo vuelve a mandar a la historia, a la tierra de Acab. Lo saca, le seca el arroyo, no hay más cuervos, y le dice: Elías, vea a este lugar, porque allí te está esperando una viuda que yo ya le toqué el corazón y ella te va a alimentar. Pero eso que trajo, hermanos, enojo al corazón de Acab, y mucho mayor enojo al corazón de Jezabel. Es decir, hermanos queridos, que cuando estamos dispuestos a servir a Dios, nada ni nadie puede detener a alguien que se dispuso un día de servir a Dios. Amén. Pero aquel que está dispuesto de servir a Dios tiene que estar dispuesto a hablar lo que Dios dice que hablemos. Ahora le vuelvo a preguntar: ¿cuántas veces usted y yo le dijimos algo a alguien de parte de Dios? Ayúdeme, no me haga sentir solo. ¿Sí o no? Hey. Hermano, ¿sabe por qué yo he dejado en parte de profetizar lo que a mí me parece, lo que parecería estar en mi corazón? ¿Sabe? Lo único que profetizo es lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios me llevó a darme cuenta de la cantidad de errores que cometí en cada palabra. Cada tanto acertaba una, amén. ¿Están o no están?
Cada tanto un pastor me llamaba y me decía: lo que me dijiste se cumplió. Y en el otro lado había silencio. Y entonces empecé a darme cuenta que no todo lo que decía venía de parte de Dios. Porque un pastor que me invitó a Buenos Aires me dijo, yo le solté una palabra estando en, ya ni me acuerdo por dónde ando, en una iglesia ahí en el Valle. Yo le dije que Dios le entregaba una propiedad y que no le iban a alcanzar las manos para contar el dinero que Dios le iba a dar. ¿A cuánto le gustaría una profecía así? La propiedad se la dio, ahora las manos le sobran. Y me llamó para decirme eso: pastor, una de las cosas que me dijiste se cumplió. Esa la dijo Dios. La otra que me dijiste se ve que la dijiste vos nomás, porque la plata todavía no la veo. La propiedad que me dijiste que Dios me iba a entregar, ya la tenemos. Y fui a predicar a ese lugar, hermano. Pero la plata todavía no la veo. Es decir, que mezclado con la palabra que Dios dice, está la palabra que el hombre dice, lo que yo digo. Y entonces me he metido en una propuesta con Dios, en un pacto con Dios, de hablarle al pueblo verdaderamente lo que Dios dice. Porque Dios dice, amén, que tu casa será bendecida. Eso lo dice Dios. Eso no hay errores. Dios dice en su palabra que por sus llagas ustedes y yo estamos todos curados. ¿Cuántos lo creen eso? Eso lo dijo Dios. Ahí no puedo tener temor a equivocarme. Eso lo dijo Dios. ¿Sabe qué más dijo Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Eso lo dijo Dios. Así que tranquilo. Si eso lo dijo Dios, lo que Dios dijo se va a cumplir. ¿Cuánto me están entendiendo? El Señor dijo, y esto sí que lo dijo Dios: al que cree, todo le es posible. Así que si usted cree y yo creo, todo lo que estamos esperando lo vamos a tener. Eso lo dijo Dios. Aleluya. Entonces quiero hablar de la personalidad profética, que nos va a venir muy bien a todos. Una mañana yo anotando todo esto, el primer punto de la personalidad de un profeta, podría seguir hablando de Elías, ¿sí? De todas las cosas que vivió. Jamás busca su propia gloria. Un profeta de Dios jamás busca reconocimiento humano. Y me quedó algo marcado de lo que Spurgeon decía. Cuenta lo que Dios ha hecho, decía Spurgeon, pero no digas nada de lo que tú haces para Dios. No promuevas aplausos, solamente promueve su gloria. ¿Estamos de acuerdo en esto? Eso lo decía, fue denominado y con un título: el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Es decir, que cada mensaje de Spurgeon venían del corazón de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar cada día? Una palabra que venga del corazón de Dios. Amén. Entonces, ¿qué opinaba Spurgeon? Y decía: cuenta lo que Dios ha hecho. ¿En quién? Yo puedo decir esto, hermano. ¿Sabe lo que Dios hizo conmigo? Mire cómo cambia la historia. Ay, Dios me usó de una manera impresionante. Impuse manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaron. Ahí hay parte de gloria de Dios y parte un poquito para mí. Amén. ¿Están ahí o no están ahí? Esto está buenísimo, porque si yo entiendo este mensaje, lo que viene es muy grande para usted y para mí. Amén. ¿Qué estaba diciendo? No, esto decía Spurgeon. En primer punto, cuenta lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Sabe lo que Dios hizo conmigo? Me sacó de un estado depresivo de 6 años, me devolvió la vida, evitó que yo me suicidara. Eso es lo que Dios hizo conmigo. Se llevó la tristeza, 6 pastillas diarias que tomaba para poder sostener la depresión. Todo eso desapareció. Eso es lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Sabe lo que Dios hizo conmigo? Cuidó y restauró mi familia, mi casa. Eso es lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Qué estoy hablando de lo que Dios hizo conmigo? Sanidad, prosperó mi hogar,
nunca me hizo faltar absolutamente. En tiempos de prueba fui probado, pero también fui aprobado. Ahora, cuando yo comienzo a contar todo lo que Dios ha hecho conmigo, donde yo voy, hermanos queridos, nada le dejo a Dios. Nada le dejo. Mire que tengo motivos para hablar. Así decía Pablo, tengo motivos para gloriarme. Amén. Decía Spurgeon lo siguiente: pero no digas nada de lo que tú haces para Dios. No hace falta publicar, hermano. ¿Cuánto en esta semana han hecho algo para Dios? Hey, ¿vio que de golpe nos pusimos silenciosos? Aunque haya hecho cosas para el Señor, así le haya predicado a alguien, así le haya hablado a alguien y fue quebrantado por la presencia, no, de eso no tengo que hablar nada. Dios se encarga de exaltarte y de exaltarme en público. No digas nada. ¿Qué es lo primero que el profeta natural o el profeta con un corazón engañoso habla? Cómo Dios le usa, todo lo que Dios hace. Hermanos, Dios nos tiene que llevar a un cambio. En esta mañana Dios tiene que sacar el orgullo, la vanidad de adentro nuestro y poner un espíritu humilde, porque al que se humilla, Dios lo exalta, dice la Biblia. Vamos, apláudale. No digas nada de lo que tú haces para Dios. ¿Sabe por qué usted aplaudió? Yo no le promoví que usted aplaudiera. Yo no le dije a darle un aplauso al Señor. Y dice la palabra, dice lo que Spurgeon decía: no promuevas aplausos, promueve su gloria. Porque en todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y solamente la gloria le pertenece a Él. Toda la gloria es para Él. Gracias, Jesús. ¿Cuántos aman a Dios? Yo le hago una pregunta. Si usted entendió algo del mensaje el cual estamos predicando, usted tiene que darse cuenta para qué sirve la profecía. Bíblicamente sirve para edificar, exhortar, amén. Bíblicamente. ¿Para qué debe servir la profecía? Para llevar al pueblo conversión y arrepentimiento. ¿Para qué sirve la palabra que sale de la boca de un profeta? Para llevar al pueblo a avivamiento. ¿Sabe lo que es avivamiento? Volver a la palabra. Es decir, que esta palabra, por más que a usted le duela y a mí me duela, viene del corazón de Dios. ¿Y sabe para qué sirve? Para llevar a su vida y a la mía conversión. Porque eso es lo que Dios le hablaba a Jeremías. Si te convirtieres, a Jeremías le estaba diciendo su siervo, su profeta. Si te convirtieres, yo te hago nuevo. ¿Cuántos quieren ser convertidos? Necesitamos ser convertidos, hermanos. ¿Saben lo que es ser convertidos? Ser distintos, cambiados. Entonces, ¿para qué sirve la profecía? Para convertir y llevarle al pueblo, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Si la palabra de esta mañana, para usted y para mí, no nos trae arrepentimiento, ¿de qué sirvió? Endulcé los oídos. Ahora, antes de terminar con esta historia, de hablar de la personalidad profética, y usted se va a dar cuenta si usted verdaderamente tiene un profeta dentro suyo. ¿Cuántos creen que sí lo tienen? Dígalo con un poquito más de ganas, ¿sí? Quiero que lea conmigo 3 pasajes nada más de Jeremías 23:9, 23:16 y 23:17. Mire el dolor que Jeremías sentía de parte de Dios a causa de los profetas. ¿Lo tiene? 23:9, en primer lugar, mire lo que dice. A causa de los profetas, esto decía Jeremías. Jeremías lo dice esto. Después empieza a hablar Dios. Mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras.
¿Cómo estaba Jeremías? Quebrantados, porque estaba viendo que lo que los profetas hablaban no era lo que Dios hablaba. Ahora vaya al 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Esto no lo digo yo, hermano. Esto lo decía Dios. ¿Cómo dijo Jehová? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis, es decir, cerrad el oído, por favor, a los profetas. ¿Qué? Que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Y ahí me detengo. ¿De qué estábamos hablando hace rato? Esto no lo está hablando el pastor Raúl Cervantes. Esto es, en primer lugar, Jeremías estaba embriagado, estaba ebrio, se sentía incómodo por lo que los profetas hablaban. En el 16 lo que está diciendo es tan profundo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo está diciendo? Jehová dice: no escuchéis nada. Las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. ¿A cuánto les pasó alguna vez que hablamos visión del corazón? ¿Cómo me gustaría que el Señor bendiga grandemente a Fede y lo envíe a las naciones? Yo te declaro que Dios te va. Si Dios no lo dijo, no se va a cumplir. Ahora, si Dios sí lo dijo, tranquilo, porque tarde o temprano se va a cumplir. Ahora, para estar seguro si Dios lo dijo o no lo dijo, yo tengo que haber pasado tiempo con Dios. ¿A cuánto les cuesta pasar tiempo con Dios? Amén. Qué lindo que está esto, che. No escuchéis. Sigue un poquito más adelante. Dicen en el 17, dicen atrevidamente: a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. ¿Cómo hablan a los que irritan al Señor? Atrevidamente. Le dice, paz tendréis. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que a veces nosotros vamos y le entregamos a un pecador, a alguien que no merece una palabra de parte de Dios, una palabra, y le decimos, no, tranquilos, porque paz van a tener. ¿Están ahí o no están ahí? Hermano, esto lo dice el Señor. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Hermanos, este es un tiempo donde debemos buscar verdaderamente la guía de Dios. Y voy a hablar aquí así para que podamos entender cuál es la personalidad profunda de un profeta. ¿Cuántos quieren eso? El profeta normalmente es muy ansioso. Personalidad espectacular, pero a la misma vez peligrosa. Porque en la ansiedad uno quiere salir corriendo a decir lo que dijo Dios o lo que me parece que dijo Dios. ¿Cómo son los profetas normalmente? Muy ansiosos. Tienen la necesidad de expresar pensamientos, ideas verbales y espirituales con referencia a lo que es correcto y es incorrecto. ¿A dónde lleva el profeta la palabra? Normalmente cuando ama a Dios y cuando es dirigido por Dios, a lo que es correcto y a lo que es incorrecto. El profeta tiene la obligación de decirle al pueblo donde Dios lo puso lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí o no? Tal cual. Y ese entonces me doy cuenta que es el verdadero profeta. ¿Sabe que nosotros no hemos cumplido esa función en nuestra casa? Hemos perdido la autoridad, no le decimos a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. Le dejamos pasar cosas. Hermano, Dios no es como nosotros. Dios no nos puede dejar pasar cosas. Dios nos tiene que hablar claro a través de un profeta. ¿Quién se convierte en profeta entonces? ¿El que tiene un título o que verdaderamente predica lo que está escrito? Hermano, ¿qué asusta al diablo? Lo dijimos el domingo pasado. ¿El título, la credencial o que yo viva por lo que dice la palabra? Amén.
¿Por qué Jezabel quería matar a los profetas? Ese mismo espíritu está en este día. ¿A qué profetas? Se ve que no da resultado. Escuche, hermanos queridos, porque cada vez hay más profetas sobre la tierra. A Jezabel no le molesta a esos profetas porque hablan cosas halagüeñas, endulzan los oídos de la gente. El diablo ni le preocupa. ¿Sabe contra qué profeta el diablo se levanta o intenta hacerlo? Contra aquellos que hablan la verdad, contra aquellos que dicen lo que Dios dice para corregir nuestras vidas. Ahora, ¿habrá alguien esta mañana acá que dice: yo quiero ser corregido, yo quiero ser edificado? Amén. Necesitamos ser exhortados. Esta mañana el Señor nos está exhortando. Y si hay una palabra de bendición, esta no te está endulzando el oído, pero si tu espíritu está recibiendo de parte de Dios lo que verdaderamente Él quiere entregarnos. Sigo. Tercer punto. Primer punto es, ya terminamos, se lo prometí y lo voy a cumplir. Jamás busca su propia gloria. ¿Estamos de acuerdo? Segundo punto, muy ansiosos porque tienen la necesidad de expresar pensamientos e ideas verbales y espirituales con referencia a lo que es correcto y lo que es incorrecto. Usted quiere convertirse en un profeta. Cuando tenga enfrente a alguien que está haciendo las cosas mal, dígale la verdad. Usted ya es un profeta. Usted está hablando lo que Dios dice. El profeta habla lo que Dios le agrada, no lo que el corazón me dice. Tercer punto, tienen habilidad, discernimiento para recibir si alguien es hipócrita, amén, reaccionando duramente. Wow, ¿hace falta el ministerio profético en la iglesia, sí o no? ¿Qué es un hipócrita? Pues suena mal la palabra hipócrita, hermano. ¿Pero qué es un hipócrita? Aquel que te abraza y te dice, está todo bien, y después te traiciona. Amén. Aquel que te viene y te abraza y te dice, pastor, qué palabra, y después te enteras que te ha estado sacando el cuero. ¿Conoce a alguien así? No, y ni lo mire. Qué bueno que está esto. Cuarto, son muy impulsivos. Quinto, están dispuestos a sufrir por lo que es correcto. Están dispuestos a padecer por una causa. Va a ver que estamos bastante lejos de la personalidad profética. Mantienen con firmeza la postura de la palabra. Le digo más, odian lo malo. Son amigos fieles. Qué bueno. Porque un amigo fiel, hermano, no es aquel que te da la razón en todo. ¿Sí o no? Si vos tenés un amigo que te da la razón en todo, no es un amigo, es un clon tuyo. Lo formaste así, te da. Con tal de no discutir, te dice, qué bueno que está esto. Amén. Un amigo fiel es aquel que cuando no tenés la razón te lo dice en la cara, te dice, no, estás equivocado. Tiene su propia opinión. Ay, qué bueno que está esto, che. Viven comiendo la palabra, no hablan por hablar. ¿Qué es lo que es un profeta? Comen. Esta mañana yo disfrutaba, mire, esta mañana en el desayuno con los músicos, me dijeron que compartieron una palabra. No, a mí me gusta recibir. Me gusta estar sentado y ser ministrado por la palabra que otro trae. Amén. Tiene que haber comunicación entre nosotros y decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y hablaba hoy con un grupo de hermanos que tenemos que formar un ministerio verdaderamente profético, de hombres y mujeres con un compromiso fuera de lo normal. Esos que se juegan por Dios. Esos que son capaces de dejar todo por el Señor. Y cuando digo dejar todo, no es dejar el trabajo, porque a veces lo queremos llevar al extremo. Dejar todo, jugarnos por Dios. Y yo sé que ese grupo va a ir creciendo.
Yo me entusiasmo con esto, hermanos queridos. Jesús no se apartaba con todos. Eran unos pocos. Dios nos tiene que ir mostrando quiénes son. Pero que están, están. Amén. Dios va a levantar en este lugar, algunos ya lo levantó, gente de compromiso, que deja todo por su Señor. Porque cuando veo y estudio la vida de los profetas, dejaban todo por el Señor. Amén. Busque, estudie la vida de los profetas. Buscaban la mejor cama, no, si había que dormir sobre piedra, dormían sobre piedra. Wow. ¿Cuántos creen tener ese deseo en el corazón? ¿Por qué digo creen? Porque no se ate con sus palabras, porque algunos, si yo le digo, ¿cuántos tienen ese deseo en el corazón? Por ahí usted levanta sus manos y no lo tiene. ¿Cuál es el propósito entonces? Lo dijimos recién, llamar al pueblo a la conversión. Juancito, vamos al teclado. Escuche esto, porque esto es importantísimo. El profeta jamás tiene control sobre la palabra. Jamás. Y eso es lo que tenemos que tomar con pinzas. El profeta jamás tiene control sobre la palabra de Dios, sino que está al servicio de la palabra de Dios. No es que yo controlo la palabra, no es que lo que yo digo se va. No. Yo estoy al servicio de la palabra de Dios. Yo pongo mi vida al servicio de la palabra de Dios. No es que la controlo la palabra. No. Mi vida está inmersa en la palabra de Dios. Y eso me llevará a ver cosas gloriosas. La iglesia va a vivir en estos años que vienen cosas que ojo no vio. Se tiene que cumplir lo que dice la palabra. Ni oído yo. ¿Sabe que a mí normalmente me gustaría traer siempre palabras halagüeñas y profetizarle a la gente y decirle, wow, dice el Señor que las naciones te esperan? ¿Sabe que en este último tiempo le he pedido al Señor que me diga lo que yo hago mal? Porque si descubro lo que yo estoy haciendo mal, el resto lo tengo todo. Si yo llego a descubrir cuáles son los errores de mi vida y que venga un profeta y me diga, pastor, dice el Señor esto y aquello, ¿para qué quiero más? Si sé dónde está la enfermedad, el remedio aparece solo. Amén. Y si hay algo, le voy a decir algo, hermano. Si hay algo que no anhelo en este tiempo, es que me digan, qué buena la palabra, pastor. No la anhelo. Porque la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que el halago de la gente es lazo a tus pies. ¿Quiere que yo abra mi corazón por unos minutitos? Yo no anhelo eso. Yo no deseo reconocimiento, hermanos. Por eso esta iglesia no se mueve por títulos ni lugares. Busque los pastores de la iglesia. Somos nosotros, pero porque la iglesia de Dios nos nombró, no fuimos a buscar ningún título. Vinieron acá, nos hicieron rendimos un examen. Y hoy somos pastores por eso. Si usted busca en esta iglesia liderazgos, busque el líder de la portería. No está. Hoy le tocó a Mabel, a Osvaldo. Y esto lo voy a repetir hasta el cansancio, porque esto nos dio resultado, hermanos queridos. Usted busca el líder de alabanza. No hay liderazgos de alabanza. Todos saben lo que hacen por el Señor. Necesitan una jineta, no necesitan un título. Saben y han entendido lo que significa servir a Dios. Wow, ¿estaremos equivocados? Yo creo que no. Yo creo que no.
Por eso en este tiempo tiene que mostrarnos. La iglesia perdió el sentido del ministerio, porque el verdadero ministerio es el ministerio de la reconciliación con Dios. Eso dice la palabra. El verdadero ministerio es el ministerio de la adoración. Aquel que viene no porque va a ocupar un lugar jerárquico, sino porque ha entendido quién es Dios y que le debe toda la adoración a Él. Amén. Y de eso se va a desatar un gobierno espiritual como nunca antes. En el mundo de las tinieblas se mueven por jerarquía. Cuando Dios soltó a los discípulos, a ninguno le dijo: vos estás antes que aquel, y vos detrás de este, y vos, no. Los nombró, cada uno sabían lo que tenían que hacer. Cuando envió a 70, de 70 en 70, uno cumplió una función poderosa. Dios los usó grandemente. Cuando levantó diáconos como Esteban, eran diáconos que estaban preparados, hermano, para morir por la causa. Diáconos que en medio de la pedrada que le estaban dando, miraban al cielo y le decían: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Tiene que haber un nacimiento, un nuevo nacimiento en nuestro ser interior. Tengo que pensar en este tiempo por ser reconocido nada más que por Dios. Dios es el que me tiene que reconocer. Yo puedo sacar todos los tiros de potencial, que al diablo no lo asusto con nada de eso. Pero el diablo sabe quién soy en Jesús, cuando mi vida es una vida de humillación, de entrega delante del Señor. Amén. Amén. El mejor de los ministerios es la adoración. Yo tengo que buscar adorarle. Eso dice la palabra. Él no busca profetas, Él no anda buscando. No. Si Él quiere servir de ellos, los va a usar, tranquilo. Pero si hay algo que Dios está buscando, son adoradores en espíritu y en verdad. Pero mira, marca terriblemente que siendo Elías tan usado por Dios, cuando desafía a los profetas de Baal, el desafío es para que ellos pusieran un becerro en un altar, y él ponía en el altar. Usted esa historia la conoce, ¿sí o no? Y provocó a los profetas de Baal a cera, viniera fuego del cielo y quemara el holocausto. Gritaron. Elías se burlaba de ellos, se subió al altar y le dijo: che, me parece que no los están escuchando. Amén. Se ve que ha quedado dormido. Oren más fuerte. Dice la palabra que se cortaban a filo de cuchillos con tal de que su Dios los escuchara. Nunca lo escuchó. Pero ¿sabe lo que me llama la atención poderosamente? Cuando Elías fue al altar, lo primero que hizo fue restaurar el altar. Restauró el altar. Y nunca me imaginé, me metí a estudios bíblicos allá. Nunca me imaginé que Elías cantaba. No sé si lo hacía afinado o desafinado, no dice eso. Pero restauró el altar de adoración y de cánticos al Señor. Amén. Si hay un consejo bueno para las familias, antes de profetizar y prometernos y gritar, dice Dios, adore a Dios. Porque cuando usted y yo adoramos al Señor, el altar que está dentro se corrige. Fíjese que ya no quedaban profetas de Dios, estaba solo. Amén. Y solo corrigió su altar. Creo que usted y yo necesitamos en forma urgente corregirnos por dentro, limpiarnos, purificarnos, sacar lo malo, si hay, y le puedo asegurar si hay. Amén. Le puedo asegurar que dentro suyo y dentro mío hay cosas malas en el carácter, en nuestras expresiones, mentiras, tantas cosas. Wow.
¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Vamos, ¿cuántos quieren ser usados por el Señor? No hay otra manera, hermano. Primeramente descendiendo. Por eso Juan el Bautista dijo, yo simplemente aviso quién viene. ¿Qué es lo que hacía Juan el Bautista? Hablaba del que venía, nunca les dio una palabrita de aliento a nadie. Generación de víboras. Duro el hermano. Imagínense si lo tuviéramos acá adentro. Amén. Es más, lo decía, yo no soy digno ni siquiera de atar los cordones de las sandalias de él. El que viene detrás mío los va a bautizar en fuego. ¿Cuántos quieren ser bautizados en fuego? ¿Sabe cuándo el fuego desciende? Cuando verdaderamente adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Cuando nos humillamos delante del Señor y cuando reconocemos que el ministerio profético está dentro suyo y dentro mío, se lo puedo asegurar. ¿Quién se convierte en profeta? La hermana Rosalía decía los otros días que había puesto carteles con palabras bíblicas en diferentes lugares. ¿Qué vimos en el cuarto de guerra en la película? Cómo ponían carteles con palabras bíblicas. Amén. Cuando tengo problemas con mis hijos, ¿qué tengo que profetizar? Señor, yo sé que por mí, amén, porque lo dice tu palabra, mi casa y yo te vamos a servir. Que por más que hoy día no esté viendo la gloria de Dios en mis hijos, yo declaro una palabra de poder. ¿Cuál es la palabra de poder? Señor, al que cree, todo le es posible. Yo sé que vos me vas a responder todo lo que yo te estoy pidiendo. ¿Están ahí o no están ahí? Eso es lo que Dios está esperando. ¿Quiere que le nombre palabras? Anoté algunas recién. Todo lo puedo en Cristo. Hey, yo te voy a desatar una palabra esta mañana. Todo lo podés en Cristo. Todo lo que estás esperando, te lo puedo asegurar que lo podés en Cristo Jesús. Te sigo declarando, yo te declaro sano, libre de toda enfermedad en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Yo declaro en esta mañana que si hay algún enfermo en este lugar, amén, por las llagas de Cristo ya ha sido sanado. Eso lo dice Dios. ¿Quiere que le siga diciendo? Dios no te va a dejar ni de día ni de noche. Te voy a confesar algo más. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Quiere que le siga diciendo palabras proféticas de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si solo crees, al que cree todo es posible. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Eso lo dijo Dios. Eso lo dice Dios. Declare palabras. Ponga en su heladera, en su casa, en la pared. Tiene problemas con los hijos. Tranquilo, diablito, que mis hijos, pongan el nombre de ellos, son salvos. Simplemente porque son herencia de Jehová. Amén. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo, le dijeron al carcelero, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen a la palabra? Eso lo dijo Dios. Señor, qué lindo que está esto. Ay, Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra me alienta a vivir cosas nuevas. Gracias, Jesús.